Vamos preparando todo. Ahí va. Listo. Historia del Perú. La Junta Militar de Gobiernos. Junta Militar, primer gobierno de Fernando Belaúnde. Es lo que el día de hoy vamos a estudiar. Antes de empezar a desarrollar este punto, vamos a recordar qué pasó. Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lingley en 1962 llevaron a cabo el primer golpe de Estado de carácter institucional. Ojo con eso. El primer golpe de Estado de carácter institucional. De repente usted está pensando, profe, no se vaya a molestar. ¿Cómo que el primer golpe de Estado de carácter institucional? ¿A qué se refiere usted con eso? Que era la primera vez que se unían las tres fuerzas, el ejército, la marina y la fuerza aérea. Los golpes de Estado anteriores habían sido golpes básicamente del ejército. Casi siempre fue el ejército, pero esta vez fue un golpe a nivel de comando conjunto. ¿Sabe qué es lo paradójico? Que quien cree el comando conjunto de las Fuerzas Armadas es Prado. Nunca imaginó Prado que su creación le iba a dar golpe de Estado. Bueno, pero profe, ¿usted me puede ayudar a recordar qué pasó? ¿Por qué dio golpe de Estado la Junta Militar de Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lingley? ¿No te acuerdas que había habido elecciones en las que de tres importantes candidatos, Víctor Raúl Ayala Torre, Fernando Belaúnde Terry y, ¿por qué no, ¿Por qué no? Claro, Belaúnde Terry y Víctor Raúl habían quedado en los primeros lugares. No, primer lugar quedó Víctor Raúl Ayala Torre. Segundo lugar quedó Belaúnde. Y tercer lugar quedó Odría. Ya, tercer lugar. Sin embargo, esto es muy importante destacar, cuando Belaúnde y Víctor Raúl se disputaban el primer lugar voto a voto, Víctor Raúl Ayala Torre tenía más o menos 32,98% de los votos. Belaúnde tenía más o menos 32,60 y tantos. No les llevaba ni siquiera, o no se llevaban ni siquiera un 1% de diferencia. Así que el Congreso debía tomar la decisión. El Congreso debía ver a quién proclamaba presidente. Solo había un problema. ¿Cuál, profe? El problema era que los militares no se llevaban con el APRA. ¿Qué? Los militares no se llevaban con el APRA. Por lo tanto, si el Congreso se atrevía a proclamar a Víctor Raúl, estaba casi cantado otro golpe de Estado. Estaba casi cantado. Pregunta, ¿qué hizo el Congreso? Profe, el Congreso no se pronunció. El Congreso todavía estaba debatiendo, estaban en pleno debate, profe. Y entonces hubo el golpe de Estado, profe. Los militares interrumpen el proceso. Ya entendí ya. Entonces, profesor, el argumento que dan los militares es que habían notado una voluntad de fraude. Pero ¿cómo podría haber voluntad de fraude si el Congreso ni siquiera había anunciado su decisión? Profe, pero lo que pasa es que el Congreso estaba pensando proclamar a Víctor Raúl. Y como los militares no lo querían a Víctor Raúl de la Torre, prácticamente los militares impidieron que Víctor Raúl llegue a la presidencia, profesor. Bueno, al parecer fue así. Cuando los militares a cargo de Ricardo Pérez Godoy toman el poder, crean la Casa de la Cultura, lo que hoy llamamos Ministerio de Cultura. Para mucho,
De repente dirá, profesor, pero la Casa de Cultura o lo que llamamos Ministerio de Cultura promueve, sí, el hecho de que en el Perú debe respetarse la diversidad cultural que tenemos, debe promoverse las expresiones artísticas de los diversos pueblos. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero sobre todo, el Ministerio de Cultura debe cuidar y preservar lo que es el patrimonio, profesor. Estamos de acuerdo. En ese sentido, no hay problema. Sin embargo, una de las cosas más importantes de la historia es la ley de base de la reforma agraria. Pero antes te voy a contar unos pequeños antecedentes. A ver, no sé si tú recuerdas, esta clase también va a servir para que recordemos algunas cosas. Por ejemplo, en el gobierno de Odría se había creado el llamado CAEN. Sí, en el gobierno de Odría se había creado el CAEN. ¿Tú sabes para qué era el llamado CAEN? ¿Para qué era el CAEN? El CAEN era para capacitar a los altos oficiales. Centro de Altos Estudios Militares. Centro de Altos Estudios Militares. Ahí se prepararía a los militares para que conozcan la realidad nacional y para que puedan hacer frente a tantas situaciones que se estaban gestando en el Perú. Una de las cosas que se estaban gestando era definitivamente movimientos campesinos. Movimientos campesinos que hablaban acerca de qué? Hablaban acerca de una reforma agraria cuanto antes. Sí, se hablaba de una reforma agraria. Yo pregunto a los presentes, ¿qué harían los militares? Porque Odría era militar. Los militares sabían que si en el Perú la población campesina organizaba movimientos y marchas, esto podría ser contraproducente para el país. ¿Pero por qué, profesor? Porque pudiera haber ciertos movimientos sociales que generaran inestabilidad, ¿sí o no? Ahora, yo pregunto sobre este detalle. Si los militares no hacían nada, podía generarse en el Perú diversos movimientos campesinos. ¿Y qué ocasionarían esto? Ocasionarían el hecho de que pudiera haber muchos movimientos que desestabilizaran al país. Por eso, el gobernante después de Odría fue Prado Garteche. Y Prado Garteche creó un instituto de colonización y de reforma agraria. Franco. Prado empezó a hacer estudios acerca de colonización y reforma agraria. ¿Y por qué colonización? Porque el planteamiento del gobierno de Prado era colonizar territorios selváticos, darle a la población campesina tierras en la selva, pero sin afectar la tierra de los grandes poderosos oligarcas o terratenientes. No, 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 no. No pensaban chocar con la tierra de los poderosos oligarcas, varones del azúcar. Su idea de reforma agraria del gobierno de Prado era colonizar tierras selváticas, darle tierras en la selva. Imagínate, ¿qué te parece? Hoy por hoy, nosotros sabemos que esos estudios que hizo el gobierno de Prado quedaron en nada, quedaron en nada. Es decir, cuando los gobiernos civiles como el de Prado vieron el asunto, ellos no hicieron reforma agraria. Ahora, este gobierno militar de Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Ningley va a ser un gobierno pasajero de apenas un año, ¿de acuerdo?
apenas un año. Y por lo tanto, ellos aprueban una ley de base de reforma agraria que se va a aplicar en la Convención Cusco. Y ellos anunciaron que el siguiente gobernante, que sabemos después será Belaúnde, debía aplicarlo a nivel nacional. La idea era que la reforma agraria comenzara en el Cusco, pero luego se aplicara a otras partes del Perú. Pero, profesor, los militares solamente dejaron el proyecto, el plan piloto. No, pero como tú ves en el periódico, ahí está, tú lo puedes leer, la reforma agraria comenzó en el Cusco. Entonces, el siguiente presidente, él lo tenía que aplicar a nivel nacional. La pregunta es, ¿lo haría? Ahí está el detalle. Cuentan que cuando Ricardo Pérez Godoy estaba gobernando, Ricardo Pérez Godoy mostró algunas actitudes que al mismo ejército no le gustó. ¿Como cuál? El hecho de que, al parecer, Ricardo Pérez Godoy pensaba quedarse más tiempo del acordado. La Junta Militar aclaró que ellos solo iban a estar un tiempo y iban a convocar elecciones, pero al parecer se pensaban quedar más tiempo. Entonces, he ahí el detalle. ¿Qué va a pasar? El mismo ejército o el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas lo pasó a retiro a Ricardo Pérez Godoy y le va a encargar a Nicolás Lingley. Y Nicolás Lingley va a terminar ese mandato. Nicolás Lingley, que apoyó en la primera fase el gobierno de Ricardo Pérez Godoy, ahora estaba al mando de la Junta Militar. Cosa curiosa, ya había empezado la reforma agraria, bueno, como ley de bases. Pero otra cosa que apoya Nicolás Lingley es crear el Instituto Nacional de Planificación. Una pregunta, ¿con qué objetivo? ¿Para qué sería un Instituto Nacional de Planificación? Para que el Estado se proyecte obras a corto y largo plazo que necesite el país. A ver, ¿qué necesita el país? Carreteras, obras hidráulicas, obras de irrigación, centrales hidroeléctricas, puentes, escuelas, hospitales, postas. ¿Te das cuenta? Pero el Instituto Nacional de Planificación tenía que ver esto a nivel nacional, no solo pensando en la capital. Debía pensar en las necesidades también que tienen las diversas partes de la nación. Mira, qué curioso. Quien crea esto es este gobierno militar que apenas estuvo un año. Y lo que ellos dejaron era para que los siguientes gobernantes lo aplicaran. A eso queremos llegar. La iniciativa era buena porque con el Instituto Nacional de Planificación se podía establecer cuáles son las principales necesidades dependiendo de las regiones. De repente, en ciertas regiones se necesitan más carreteras, puentes, postas, hospitales, escuelas. ¿Me entiendes o no? Y eso fue iniciativa del gobierno militar del año 62 al 63. Ahí está Nicolás Lingley. Ellos también van a establecer la llamada cifra repartidora en las elecciones, tomando en cuenta cuando los candidatos tienen ciertas votos dependiendo de la región, ¿no? Tú sabes que Lima tiene más electores que otras partes, ¿verdad? Hay partes del Perú que tienen menos electores por su población, pues, por su población. En función a la cantidad de electores, por ejemplo, se puede disponer que tengan mayor cantidad, digamos, de representantes en el Congreso, ¿o no? Claro, obviamente Lima va a tener mayor representación porque su población es mayor, pero entonces se debía buscar que sea pues algo equitativo, ¿no? Tomando en cuenta, como le digo, la población electoral. Así que el año 63 se va a convocar de nuevo a elecciones. La pregunta es,
¿Qué pasó el año 63? El año 63, Belaúnde fue candidato, al igual que Víctor Raúl Ayala Torre y Manuel Odría. Se estaba repitiendo, por decirlo así, la misma escena de la elección del 62, elección que fue interrumpida por el golpe de Estado. Otra vez, Víctor Raúl, Belaúnde y Odría. Pero esta vez fue claro el triunfo de Belaúnde Terry. Belaúnde Terry de Acción Popular ganó facilidad esta vez. ¿Qué pasó, profesor? Sino que muchos decían, si votamos por Víctor Raúl Ayala Torre, eso es provocar a los militares. Los militares no lo quieren a Víctor Raúl. Votar por Víctor Raúl es prácticamente como dejar nuestro voto en nada. Oh, imagínate, campeón. Por lo tanto, hoy día sabemos que Belaúnde ganó las elecciones y que si Víctor Raúl no quedó, o digamos, esta vez no ganó, es porque en honor a la verdad, muchos tenían claro que los militares y el APRA no se llevaban. Así que mucha gente dijo, esta vez no voy a votar por Víctor Raúl porque es como pedir o provocar un golpe de Estado. Así que la gente fue a lo seguro y votó por Belaúnde. ¿De acuerdo? Belaúnde ganó las elecciones. Así que a partir de este momento hablamos del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Cuando Belaúnde fue candidato por el Partido Acción Popular, Belaúnde usó como eslogan de campaña una expresión. Belaúnde decía que en 100 días ya se verían las primeras obras. En los primeros 100 días usted ya vería obras específicas. Y Belaúnde dijo, si yo gano las elecciones, claro, cuando era candidato, voy a convocar a los mejores estudiantes de la UNI. Yo soy profesor en la UNI, dijo Belaúnde. Muchos de mis estudiantes ya son ingenieros civiles, son arquitectos. Yo los voy a convocar a mis mejores estudiantes, ingenieros, arquitectos, para que trabajen por el Perú. Así que Belaúnde dijo, en los primeros 100 días usted ya verá obras. Por eso se llama gobierno en los 100 días, no porque durara 100 días. Como tú verás, Belaúnde gobernó prácticamente 5 años. Pudo ser 6, lo que pasa es que le dan golpe de Estado también, ¿sí o no? Claro, el gobierno de Belaúnde también va a ser interrumpido con un golpe de Estado, pero ya casi en la parte final de su gobierno. Pero ahí está Belaúnde con su gobierno en los 100 días. Ahí está Belaúnde en su primer mandato, ¿no? Luce joven, Belaúnde, profe. Bueno, bueno. Pero el año 65 van a surgir algunas guerrillas acá en el Perú. Déjame contarte que va a haber sectores que tenían cierta influencia de lo que estaba pasando en ese momento en América, pues. En América y la Revolución Cubana, ¿me entiendes? La Revolución Cubana de Fidel Castro, de Che Guevara. El mundo cambiaba. El mundo presenciaba el surgimiento de marchas contra la guerra de Vietnam, ¿no? Había gente que rechazaba esas guerras en la época de las expresiones paz y amor, lo que también decían los hippies, ¿no? Los hippies, paz y amor. En algunas partes de América, como el Perú, van a surgir guerrillas. Va a surgir, por ejemplo, un movimiento, un ejército de liberación nacional, ¿no? Claro, va a surgir el movimiento de izquierda revolucionaria.
Va a haber un señor llamado Luis de la Puente, también Héctor Béjar, también el poeta, el joven poeta Javier Erau. Sí, Javier Erau es un poeta. Ellos se van a sublevar en la zona de Madre de Dios, en la selva, profe, claro. En la zona de Madre de Dios, en la selva, estas guerrillas van a enfrentar al Estado peruano. Como es sabido, Belaúnde mandó al ejército, ¿ya? Mandó al ejército y también a la policía para capturarlos. Sí, el gobierno de Belaúnde los enfrentó y logró derrotarlos. Los que no murieron fueron arrestados, ¿verdad? Los que no murieron fueron a la cárcel. Muchos dicen que estas guerrillas que habían surgido eran parte de la influencia pues que había por la Revolución Cubana, ¿no? Digamos que en el mundo entero había diversos movimientos sociales, como ya te estoy comentando, había grupos que se oponían a la guerra de Vietnam y a otros asuntos, ¿me entiendes? No olvides que el mundo era un mundo bipolar, porque el mundo vivía la Guerra Fría. Había quienes apoyaban el capitalismo de Estados Unidos y había quienes apoyaban el socialismo de la Unión Soviética o de la URSS. Sin embargo, algo que quiero que conozcas es lo relacionado a la oposición que va a tener ahora Belaúnde. Belaúnde la va a pasar mal porque no tenía mayoría en el Congreso. Dos grupos políticos se unen para hacer su oposición. ¿Qué? Sí. A esta unión se le va a conocer como la superconvivencia. La superconvivencia. Manuel Odría y Víctor Raúl Aye de la Torre se unen. ¿Qué? Profe, espérese. ¿Qué está hablando usted? Mira la foto, a ver si te estoy mintiendo. En esa foto se ve Odría, vestido de civil, ya no era militar, ya no era presidente, pero era líder de su agrupación política UNO, Unión Nacional Odrista. Y como es lógico, Víctor Raúl Ayala Torre era líder del APRA. ¿Sabías que estas dos fuerzas políticas se unen en el Congreso y van a formar una coalición, o sea, una alianza que la gente le va a bautizar como la superconvivencia? Pero, profe, espérese un momento. ¿Acaso no fue cierto que Odría lo persiguió a Víctor Raúl y a los apristas en su gobierno? ¿Acaso no es cierto que Odría había aprobado una ley de seguridad interior con la que arrestó y encarceló a muchos apristas? ¿Cierto? ¿Acaso no es cierto que Víctor Raúl tuvo que irse a la Embajada de Colombia y pedir asilo y se quedó más de 5 años en la Embajada de Colombia porque Odría lo perseguía? También es cierto. Entonces, ¿qué pasó? Mm, Profe, lo que pasa es que ya los tiempos pasan, profe, ya no hay que ser rencoroso. Víctor Raúl decía que lo importante era la democracia, que debían unirse a favor del Perú, ¿no? Que debían dar vuelta a la página, dejar atrás el pasado. Lo que hay que buscar es conciliar, ¿no? Hay que conciliar en vez de estar buscando peleas, revanchas, rencores. Ese fue el argumento que dieron, ambos. Dijeron que no, que el pasado debe quedar atrás, ¿no? Que uno debe mirar al frente. Bueno, y así que Víctor Raúl se une a Odría. Increíble, pero cierto, profesor. Cierto. Solo que eso no le gustó a un grupo de apristas. Un grupo de apristas, sobre todo jóvenes, se sintieron traicionados. Un grupo de apristas dijo, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? No, dijeron, ¿cómo, cómo Víctor Raúl, nuestro líder, se va a unir a Odría, aquel que nos persiguió? Algunos decían el carcelero. ¿Cómo es posible que se haya unido a nuestro carcelero? No puede ser. Un grupo de apristas renegó. No es broma, se le conoce como el APRA rebelde. El APRA rebelde. Hubo un sector de apristas que dijeron, nos vamos, nos separamos, no toleramos esto. Es inaceptable. Sí. Hubo un grupo de apristas que prefirió separarse y se hicieron llamar el APRA rebelde.
algunos decidieron incursionar en las guerrillas que había. En esa guerrilla 65, algunos también empezaron a participar en esas guerrillas, demostrando su rechazo a lo que estaba haciendo Víctor Raúl, ¿no? Quiero aclarar que lo que dijo Víctor Raúl y un grupo de dirigentes apristas es que al unirse con Odría lo hacían con fines de sacar adelante al Perú, ¿no? Que era por una cuestión democrática. Queremos aclarar que en esa época dijeron eso. Por otro lado, Fernando Belaúnde Terry convoca elecciones municipales. No te olvides que en esa breve interrupción que hubo los militares, no había habido elecciones, pues. Entonces Belaúnde convocó a elecciones en la que obviamente el ganador va a ser alguien que lo apoyaba mucho. Antes existía un partido llamado Democracia Cristiana, antes, o un partido de esa época, diré. La Democracia Cristiana apoyó a Belaúnde, sí lo apoyó. Y ahora Belaúnde Terry, ojo, y de alguna manera también va a apoyar a este candidato que va a ser el señor Luis Bedoya Reyes, el fundador del Partido Popular Cristiano, el fundador del que llamamos acá en el Perú el PPC, Partido Popular Cristiano. En elecciones municipales, Bedoya es elegido y curiosamente va a ser elegido dos veces, o sea, fue reelegido en todo caso, ¿no? 2 mandatos consecutivos. Bedoya Reyes va a pasar a la historia porque va a hacer obras relacionadas a qué? Relacionadas a lo que tú conoces como la vía expresa, que algunos prefieren llamar el Zanjón, ¿no? La vía expresa o el llamado Zanjón. Ahora, pensemos un poquito en lo que hoy día es eh, el Zanjón. Bueno, en esa época, algunos de forma despectiva llamaron esta obra el Zanjón, como si fuera una zanja gigante, ¿no? Le decían Zanjón, pero no, pues su nombre es la vía expresa. Su nombre es la vía expresa. Para la década del 60 era una obra espectacular. O sea, para la época, claro, pues hoy ya estamos en 2022. Pasó más de 60 años. Más de 60 años de esa obra, ¿o no? Ya pues. Entonces, en la década del 60, una obra de ese tipo era una obra impresionante. Pero no faltaban por ahí los que decían, sí, pero esa obra va a beneficiar a los que tienen su auto, la gente que se va a zonas lejanas, a los distritos eh, Miraflorino, San Isidro, Surco, ¿eh? A la gente que se va a la zona más pudiente, a zona caudalada, le están haciendo su propia pista, su propia carretera. Bueno, algunos detractores lo expresaban de esa forma, ¿no? De hecho, pues tenías que tener tu auto para trasladarte por ahí, pero se entendió, se concibió como una vía rápida. ¿Para qué? Para que te ahorres cuánto tiempo cruzando varios distritos. ¿Por qué crees que eso lo usa el metropolitano? ¿O no? Actualmente lo usa el metropolitano. Pero el metropolitano, ¿acaso es de esa época? Entonces, cuando eso se creó en todo caso, o se construye, se dice que las personas que tenían su auto tenían una vía rápida, y iban por ahí y ¡uf! Cruzaban varios distritos como si nada, ¿sí o no? Ya con el paso de los años, en la década del 80, 90, ya circulaban por ahí un montón de buses, pues. Ya bastante buses, cúster, y con el tiempo esa zona se volvió mucho tráfico ya, pues. Bastante tráfico, ¿no? Uy, ya pasar por ahí era bien complicado. Es que con el tiempo la gente fue poblando pues la ciudad, ¿no? Lima cada vez crecía más. Lima iba creciendo más y más y por lo tanto esa vía expresa se había convertido en una zona de haber sido una vía rápida, una zona de tráfico increíble.
buses, cúster, todo circulaba por ahí. Y es ahí que ya se hacen las obras del Metropolitano, pero no empieza ya la época del señor Castañeda, ¿no? Y el Metropolitano actualmente circula por ahí. Pero a lo que yo quería llegar con mi ejemplo es que mira de qué época es esa obra, de la década del 60. Pero otra de las obras más reclamadas e importantes del gobierno de Belaúnde es la carretera marginal de la selva, ¿sí o no? Carretera marginal de la selva. Yo pregunto a todos mis estudiantes, ¿por qué era tan importante esta carretera? Profe, lo que pasa es que había necesidad de que la selva tenga una carretera, porque mira, por ejemplo, antes, cuando usted quería viajar, a ese le decían, a ese lugar de la selva solo se llega con avioneta. ¿Y? Sí. ¿Cómo que sí, no, bien complicado. O tiene que tomar tipo lancha para varias horas, cruzar el río. ¿Qué? ¿En serio? Había partes de la selva, Franco, pregúntele si tienes algún familiar en la selva. Había lugares en la selva que solo podías ir con avioneta. Y había lugares que tenías que tomar lanchas para cruzar horas y horas ríos, ¿ah? Pero de repente Belaúnde concibió la importancia de hacer una carretera en la selva. Ya existía la carretera panamericana, pero en la época de Benavides, ya sea carretera panamericana norte, sur, carretera central, esa es la época de Benavides, segundo gobierno. Pero a Belaúnde le corresponde esta carretera marginal de la selva. Yo siempre le comento a los jóvenes, pero con ánimo de que puedan entender cómo es la situación en un lugar donde no hay carretera, ¿no? Tú sabes que hay zonas que, por ejemplo, si tú tienes un familiar, un tío, en un centro poblado, caserío o un pueblito al interior, es bien complicado llegar a. Nunca has visitado a un tío, primo, abuelito que vive en un pueblito, pero en zonas así bien, bien alejadas, donde no hay carretera. A lo mucho hay unos carros bien viejitos, ¿no? Una tipo combis, pero bien viejitos, carcochitas, ¿no? Y yo siempre recuerdo con mucho cariño cuando mi suegro me invitó a conocer su pueblo. Así que mi suegro, emocionado, quiso que yo vaya con mi esposa y mis hijos a conocer su pueblo. Ya, no hay ningún problema. Palabra que llegamos a una plaza y ahí esperamos una especie de combi, un carro viejito, que pasaba uno a las 6 de la mañana, otro al mediodía y otro a las 6 de la tarde. Nada más, ¿ah? Si te la perdías, ya, 6 de la mañana, mediodía y 6 de la tarde. Palabra de honor. Así que nosotros tomamos el de mediodía. Ya nos subimos, listo, vámonos. Uy, como no había carretera, no hay camino, es pura trocha. ¿Tú has viajado así? Cuando no hay camino, es puro hueco, bache. El carro salta, literalmente va saltando, ¿no? Y los que están en el interior van ay, 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 golpeándose, saltando. Pero en serio, tanto. Ay, ay, ay. Esos viajes son complicados. Cuando no hay carretera, no hay camino. ¿Eh? La regresada fue espectacular, ¿ah? Nunca me olvido que te hablo que de hace años, ¿no? Estábamos esperando ya para regresarnos, pero que venga la combi. Y viene una combi viejita, hasta las patas apenas avanzaba. Y lo vemos que viene, pero viene lleno. ¿Qué? Está lleno. Uy, ahora, está lleno. El chofer paró y nos dijo, suban. ¿Cómo que suban? Si está repleto. No, ya esperaremos otro hasta el día siguiente, creo. ¿Qué crees? Nos dijo, suban. Y nos señaló al costado, al lado de la combi, había como una escalerita. Y arriba había una parrilla.
Y no podía creerlo. Como yo no era el único que esperaba, había otra gente que empezó a subirse. Otra persona que agarró la escalerita, se subieron a la parrilla y estaban en el techo de la... ¿Qué? En el techo. Y se empezaron a sostener. ¿Y qué cosa? ¿Qué crees? No, no. Me subí también a la parrilla. Ay, Dios mío, ese viaje fue espectacular. Espectacular ese viaje. Pero palabra de honor que eso pasa en pueblito, pues. Eso pasa en pueblito. Ah, no te gusta, tienes que esperar otras 6 horas, pues. Otro día mejor ya esperas. Franco. Por eso que cuando Belaúnde hizo esta obra en la carretera marginal de la selva, para la gente de la selva era una obra muy significativa, muy importante. Tan importante que actualmente esa carretera ya no se llama así. Aunque la gente sigue diciendo la carretera marginal, ¿ah? Pero su nombre actual es Carretera Arquitecto Fernando Belaúnde Terry. ¿Sabías tú eso? Su nombre actual es Carretera Arquitecto Fernando Belaúnde Terry. ¿Qué crees? Cuando ya Belaúnde era un hombre muy mayor y gobernaba el presidente Alejandro Toledo, Alejandro Toledo decidió que esa carretera necesitaba una remodelación. Así que trabajaron sobre la carretera e hicieron la remodelación. Así que cierto día, Toledo reinauguró esta carretera y el invitado de honor era Belaúnde Terry. Yo vi esa inauguración en la televisión. Belaúnde estaba ahí como invitado de honor. El presidente Alejandro Toledo dio un discurso donde le dijo al presidente Belaúnde: esta es la obra de usted, esta es su obra. Lo único que hemos hecho es renovarla, reinaugurarla, pero le vamos a pedir permiso a usted para cambiarle de nombre a la carretera. Ya la carretera no se va a llamar Carretera Marginal de la Selva, ahora se va a llamar Carretera Arquitecto Fernando Belaúnde Terry. En la tele se vio, ¿no?, que Belaúnde estaba profundamente emocionado por este gesto que, se entiende, se mostró hacia su persona. Y aquí un detalle. ¿Te acuerdas que te mencioné lo de la reforma agraria en la famosa ley de base, la reforma agraria? ¿Te mencioné o no? Ya pues, ¿qué crees? El siguiente gobernante Belaúnde aprobó la ley. Se aprobó, pero no chocó con las grandes haciendas. No lo hizo. ¿Por qué? Profe, ¿qué iba a poder Pepe Belaúnde chocar con los poderosos, los grandes oligarcas, los varones del azúcar, profe? Belaúnde sabía que no podía chocar con gente tan poderosa. Entonces, ¿qué reforma agraria podía hacer, profe? Usted me acaba de decir hace un momento que Prado quiso mandar a colonizar la selva, cosa que ni siquiera hizo. Belaúnde quiso hacer reforma agraria sobre tierras inhóspitas, baldías. Es decir, Belaúnde quería agarrar algunas tierras que estaban deshabitadas, pero que eran del Estado, y con eso hacer reforma agraria. Pero no iba a chocar para nada con los grandes terratenientes hacendados, con los grandes oligarcas agroexportadores. No, 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 no. Con ellos no iba a chocar. No era tan sencillo, profe. Pero entonces, ¿de qué reforma agraria se podía hablar? Si Belaúnde era un demócrata, podía hablar con estos grandes propietarios y tal vez proponerles un pago justo por sus tierras, ¿no? El Estado podía comprarle las tierras y pagarle un precio justo, se podían poner de acuerdo. Pero no, el gobierno de Belaúnde no hizo eso. El gobierno de Belaúnde prefirió querer hacer una reforma agraria sobre tierras inhóspitas baldías. ¿Qué te parece? En otras palabras, no hubo reforma agraria, profe, ahí está el asunto. También se va a crear el Banco de la Nación. Repito, repito, se crea el Banco de la Nación.
Antes, en el gobierno de José Pardo, eso había sido, ¿qué cosa? En el gobierno de José Pardo, eso había sido la caja de depósitos y consignaciones, ¿verdad? En el gobierno de José Pardo había sido la caja de depósitos y consignaciones. Hoy día mucha gente, sobre todo los que trabajan para el Estado, policías, militares, congresistas, administrativos, el mismo presidente, los maestros, las enfermeras, los médicos, todo aquel que trabaja para el Estado, obviamente cobra ahí, Banco de la Nación, ¿sí o no? Por supuesto. Pero otra parte es que el gobierno de Belaunde empezó a hacer obras importantes, ¿ah? No hay que reconocer. Por ejemplo, esta central hidroeléctrica El Mantaro, una obra importantísima, ¿sí o no? Una obra generadora de energía, lo que en el Perú se necesitaba. Eran grandes centrales hidroeléctricas, ¿para qué? Para poder llevar energía a muchos pueblos del Perú, a muchas partes del Perú, ¿sí o no? Así que tienes una obra muy importante. Uno de los detalles interesantes del gobierno de Belaunde es que construyó el aeropuerto Jorge Chávez. El día que se inauguró el aeropuerto Jorge Chávez, Belaunde dio un discurso allí, en ese lugar. ¿Ah? O sea, Belaunde inaugura, pero por el presidente, ¿no? Belaunde inaugura el aeropuerto Jorge Chávez con un discurso interesante. ¿Qué crees? El discurso, Belaunde dijo que se sentía muy orgulloso que gran parte del aeropuerto ha tenido participación de ingenieros peruanos, ingenieros de la UNI, arquitectos de la UNI. Belaunde dijo, muchos de los que han participado en la construcción de este aeropuerto han sido mis alumnos. Y Belaunde empezó a decir, ¿se acuerdan cuando yo hablé de que los primeros 100 días haría obra? ¿Se acuerdan que les dije que iba a convocar a los mejores ingenieros del Perú? Pues ahí está la prueba. Las obras que se hacen, dijo Belaunde, se hacen con participación de ingenieros peruanos. Pero Belaunde empezó a resaltar, obviamente, parte de su labor. Por otra parte, se va a crear la Universidad Federico Villarreal, mira, del año 63. O sea, ¿cuántos años tiene la Villarreal? Tomando en cuenta, el otro año sería 2023. O sea que el otro año serían 60 años, ¿sí o no? Claro, pues. O sea, la Villarreal cumpliría más o menos sus 60 años en 2023, ¿no? ¿No te parece? ¿Sí o no? Ahí está, pues, la Universidad Federico Villarreal. Por otro lado, se quería una refinería, porque Perú es un país petrolero, o Perú tiene, pues, grandes reservas petroleras, sobre todo en la parte norte, ¿no? Así que se construye la refinería de La Pampilla. Ahí está, ¿ve? Todas esas son obras del gobierno de Belaúnde, ¿no? Ya. La refinería de La Pampilla. En la actualidad hay conjuntos habitacionales muy importantes. A veces usted dice, ¿no? A ver, en Matute se va a jugar el partido en Matute. Ya, pero Matute es la zona. ¿Me entiendes o no? Pero la gente dice el estadio de Matute, ¿no? El estadio de Matute. Pero a lo que se está refiriendo es que en esa zona hay un complejo habitacional llamado Matute, en la Victoria, creo. ¿Has ido? ¿Has visto cómo es ese complejo habitacional? Casas pequeñas pero bien diseñadas, ¿no? Bien ordenaditas. Un diseño propio de arquitecto, pues. Igualito la zona de Mirones, pues. ¿Conoce la zona de Mirones? También, ¿no? El RIMAC también tiene complejos habitacionales. Muchos decían que el fuerte Belaúnde, de hecho, como arquitecto, su fuerte tenía que ver con todo lo que sea diseño de complejos habitacionales, ¿sí o no? En ese sentido, el gobierno de Belaúnde ahí está, ahí están sus obras, ¿sí o no? Pero un detalle que llama mucho la atención es que Belaúnde crea el sistema de cooperación popular
con la frase "el pueblo lo hizo". El símbolo del partido de Belaúnde era la lampa, ¿no? Acción Popular, pues, con su símbolo la lampa. A veces Belaúnde iba a algunos sitios en alguna obra y le alcanzaba una lampa, ¿no? Y Belaúnde mostraba la lampa y era su símbolo de su partido, pues. Pero Belaúnde decía que todo se ha logrado gracias a que la gente ha cooperado. Dicen que cuando se iba a hacer una obra, Belaúnde invitaba a que la gente en la zona trabaje, que sean contratados. Es más, Belaúnde le decía, esta obra que se va a construir va a ser para ustedes, ¿ya? Esta obra que se construye va a ser para ustedes, así que todos tienen que cooperar. La famosa, claro, claro, el sistema de cooperación popular, ¿no? Mira, a ver, ahí está, otra obra, la residencial San Felipe, ¿no? Ahí está, otra obra importante, la residencial San Felipe, ahí está. Quienes conocen, de repente ven, saben que esa zona, una zona bonita, sí. Pero ahora llegamos al punto fuerte de la clase. Ya les pido concentración total, porque si entiendes esto, ya entendiste todo el tema. En serio. A ver, vamos a ver. En primer término, el acta de Talara. Es un documento que se va a firmar entre el Estado peruano con la IPC de Estados Unidos. ¿O no? El Estado peruano con la IPC de Estados Unidos van a firmar este documento. ¿Qué es la IPC? La International Petroleum Company. International Petroleum Company. Sí, es una compañía petrolera de Estados Unidos. Algo que no debemos olvidar es que esta empresa IPC estaba comenzando el siglo XX. En serio, no era recién. ¿No me crees? Por ejemplo, Leguía en el oncenio llegó a un acuerdo con ellos, pues se conocía como el laudo de la Brea y Pariñas, en la época de Leguía, el oncenio. Franco, ahí Leguía les dio a ellos el derecho a explotar el suelo y subsuelo de esa zona petrolera. Franco, el oncenio de Leguía les dio el derecho a explotar el suelo y subsuelo de toda esa zona de Brea y Pariñas Piura. Pero ahora, como Belaúnde tenía la oposición de esta coalición APRA-1 en el Congreso, la llamada coalición APRA-1 en el Congreso presionaba y decía, señor Belaúnde, ya es tiempo que Perú recupere el control de la Brea y Pariñas en Piura. ¿Cómo es posible que eso esté en manos de los extranjeros? Señor Belaúnde, haga algo. Los apristas y los odriistas en la llamada coalición APRA-1 presionaban a Belaúnde, le decían que es tiempo de que este asunto se arregle. ¿Cómo es posible? Decían, mira, ¿cómo es posible que el petróleo esté en manos extranjeras? ¿Cómo es posible? Mira, y pensar que Odría gobernó 8 años. Ya, pues si Odría había gobernado 8 años, ¿por qué no recuperó el petróleo en 8 años? Y Víctor Raúl había gobernado con Prado 6 años. Claro, él no era el presidente, pero era su principal colaborador de Prado. Sino que ahora que estaban en el Congreso se habían vuelto muy críticos y como eran un solo gran bloque, presionaban, pues. Belaúnde logra conversar con esta empresa. Conversan y llegan a un acuerdo. Sí, claro. Perú recuperaba el control de la Brea y Paniñas en Piura y la IPC iba a controlar la refinería. Ahí está el periódico. Ahí está el periódico. ¿Qué dice el periódico? El Estado explotará, obviamente, la Brea y Pariñas. ¿Qué te parece? Belaúnde logró convencer a la IPC para que esté dispuesta a devolver al Perú el control de esa zona petrolera. Pero a un momento, tampoco era así nomás. Perú les daba a ellos el control de la refinería de Talara, profe, ¿cierto?
Perú les entregaba el control de la refinería de Talara. Sin embargo, algo va a pasar. Va a ocurrir un escándalo. ¿Qué? Un escándalo. El presidente de la empresa petrolera fiscal llamado Loret de Mola hace una fuerte denuncia. Él convoca una especie de conferencia de prensa y anuncia que la página 11 del contrato ha desaparecido. ¿Qué? Ese documento se llamaba Acta de Talara y se dice que la página 11, justo la última página del contrato donde aparecían las firmas, desaparece. Pero un momento, ahí hay una caricatura de la época. Esa es una caricatura de esa época, ¿de acuerdo? No es de ahora. Mira, ves que aparece una especie de gigante, ¿no? Como un pozo petrolero llamado IPC. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Qué dice? Nuestra política transnacional no va con tu politiquería. Dice así, IPC, acuerdos bajo la mesa. Y Belaúnde dice, me doy 90 días para resolver el problema de la IPC. Mi pregunta es, ¿lo logró Belaúnde? ¿Logró resolver el problema? ¿Qué interés podría tener el señor Loret de Mola en hacer una denuncia de este tipo? Loret de Mola denunció que la página 11 había desaparecido. ¿En qué circunstancias? Complicado saberlo. Pero todo el mundo preguntaba, ¿qué dice esa página? ¿De qué trata? Todo el mundo quería saber. El periodismo vendía hasta no poder más. Los periodistas tenían para escribir y cansarse de escribir sobre el tema. Todos se preguntaban qué decía la página 11 y por qué esa página se perdió. ¿Por qué justo esa página? Ah, no podemos asegurar al 100%, pero según se dice, esa página hablaba de precios y al parecer esos precios beneficiaban a esta empresa extranjera. ¿Qué? Sí. Pero si la población se enteraba o si la opinión pública se enteraba que con ese contrato o ese documento acta de Talara salían beneficiados los norteamericanos, eso sí iba a causarle problemas a Belaúnde. Por eso hay quienes sostienen que esa página, por eso la desaparecieron. ¿Qué dijo Belaúnde, profe? A ver, Belaúnde no dijo nada en su defensa, claro que se defendió. Que Belaúnde dijo que esto de la página 11 en realidad era un pretexto. ¿Qué? Sí, es un pretexto de la oposición, decía Belaúnde. Lo que pasa es que el APRA ha pactado con la Unión Nacional Odreísta y juntos quieren sacarme el poder, decía Belaúnde. Su objetivo de ellos es sacarme el poder. Por eso han salido con esto de la página 11. A ver ellos por qué no hicieron nada cuando tanto hablan ahora de recuperar el control de la Brea y Pariñas y por qué ellos cuando fueron gobierno no hicieron nada. Belaúnde se defendía diciendo, esto de la página 11 no es verdad, señores, ¿de dónde han sacado ese asunto? Belaúnde decía, solo es el pretexto que tienen para sacarme. Quieren sacarme el poder, sí, pero están usando como pretexto esta la página 11. Belaúnde y su ministro dijeron que eso no era verdad. Aclaración, Belaúnde no aceptó lo de la página 11. Pero los militares van a llevar a cabo un golpe de Estado. Un 3 de octubre de 1968, al mando del general Juan Velasco Alvarado, golpe de Estado contra el gobierno de Belaúnde Terry. Según cuentan, y los militares fueron a Palacio de Gobierno y sacaron, obviamente por la fuerza, empujones a Belaúnde y a su señora esposa Violeta Correa y los deportaron a Buenos Aires, Argentina. ¿Eh?
fueron deportados. ¿Estamos? ¿Y los militares qué argumentos van a dar? No, acá los militares van a decir que al dar este golpe de Estado y sacarlo a Belaúnde, iban a procurar, según decía Velasco, moralizar todo el país. Vamos a moralizar todo el país. Vamos a hacer que los peruanos recuperen su identidad. Pero por sobre todas las cosas, dijo Velasco, vamos a hacer respetar nuestros recursos. Y Perú debe ser el primer beneficiado en la explotación de sus recursos, no empresas extranjeras. Así que Velasco estaba anunciando que su gobierno iba a ser un gobierno, pues, en la que los sectores privados empresariales no iban a tener mucho protagonismo. De hecho, eso a los grandes sectores poderosos empresariales les va a preocupar, ¿no? Pero la próxima semana ya veremos qué es lo que hace Velasco, ¿eh? Así que no te la pierdas. Dejamos de compartir, ya hemos acabado la teoría, dejamos de compartir, porque a continuación vamos al examen diario. Así que los invito a mis queridos amigos a buscar su examen y empezar ya. Pueden empezar, por favor. Ya tenemos una respuesta, muy bien, felicitaciones, ¿eh? Gracias, gracias. Esperamos que todos los jóvenes puedan su examen. Por favor, muchachos, vamos, vamos.
Ya quedan 3 minutos para aquellos que faltan. Todavía tienen 3 minutos. Aquellos que no han dado, todavía lo pueden hacer. Vamos, lo esperamos. Le quedan todavía 3 minutos. Muy bien. Estamos muy agradecidos a los jóvenes por participar muy bien en su examen diario. Excelente. Ahora vamos a continuar con el momento de practicar. Así que continuamos. Momento de practicar. Ahí va. El momento de practicar. A ver, la pregunta número 1. La Junta Militar de 1962 fue inicialmente presidida por, a ver, ¿quién lo preside inicialmente?
bien, la respuesta es Ricardo Pérez Godoy, correcto. La 1, la E, Ricardo Pérez Godoy. Pregunta 2, es una obra de la Junta Militar del año 62 al 63. Vamos, pregunta 2. La ley de base de la reforma agraria, ¿sí o no? La 2, la B. La ley de base de la reforma agraria, excelente. Pregunta 3. Sobre la Junta Militar del 62 al 63, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. A ver, vamos a la 3. A ver, primer punto. ¿Ricardo Pérez Godoy presidió la Junta Militar? Sí. ¿Realizó la reforma agraria contra los varones de azúcar? No, no fue así. Sí crea la Casa de la Cultura y Nicolás Lille reemplazó a Ricardo Pérez Godoy. Sí, entonces, ¿verdadero o falso? Verdadero, verdadero. ¿Sí o no? La C, verdadero o falso, verdadero o verdadero. La C, campeón. Pregunta 4. Pregunta 4. Con apoyo de la democracia cristiana ganó elecciones de 63. Lúcete. A ver. Fernando Belón de Terry, ¿sí o no? La 4, la D, Fernando Belón de Terry. 5. Sobre el primer gobierno de Fernando Belón de Terry, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. A ver, veamos. Rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos por la expulsión de Cuba. Belaúnde no. Eso fue antes, era en la época de Prado, nada que ver. ¿Se crea el Banco de la Nación? Sí. ¿Entrega la Bri Pariñas? No, él no entrega la Bri Pariñas. La Bri Pariñas fue en la época de Leguía el que le entregó. Belaúnde intentó recuperarlo. ¿Se firma el acta de Talara? Sí. Entonces, a ver, sería falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Sí o no? Falso, verdadero, falso, verdadero. La C. La C de campeón. Pregunta 6. Vamos, la 6.
El primer gobierno de Belaúnde Terry también es conocido como... Cien días, pues sí o no. La C y la A, gobierno de los 100 días. 7. Complete la oración. Las reformas impulsadas durante el primer gobierno de Belaúnde Terry fueron bloqueadas por la denominada superconvivencia, conformada por quien pretendía defender los intereses oligárquicos y por quienes deseaban implementar las reformas en un futuro gobierno de su partido. Vamos, ¿de quién está hablando? Obviamente, la primera parte es uno, Unión Nacional Librista, porque defendía intereses oligárquicos. Y el APRA que quería pues implementar esas reformas en el futuro. La B, uno APRA, uno APRA, la B. 8. El desarrollo económico durante el primer gobierno de Belaúnde se caracterizó por, el gobierno de Belaúnde va a ser un gobierno de carácter ortodoxo. ¿Qué significa eso de ortodoxo? Significa liberal, con apertura a los capitales extranjeros. Liberal, carácter ortodoxo, la E de estudioso. 9. Sobre el primer gobierno de Belaúnde indique las posiciones correctas. Vamos, vamos, vamos. Proposiciones correctas. A ver, vamos, vamos. Fue el fundador de Acción Popular, Belaúnde, sí. Implementó cooperación popular, sí. 1 y 2. Carretera Central, no, ese es con Benavides. Elimina, no, convoca elecciones, falso. 1 y 2, la sede campeón. La sede campeón. 10. El escándalo de la página 11 ocurrió en el gobierno de... Está fácil, profe, claro. El gobierno de la página 11 ocurrió en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, la sede campeoncito. Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Dejo de compartir. Gracias por mandar tus respuestas, muy amable. Gracias a Julián, gracias Julián. A Paola también muchas gracias. A Ivonne, Ivonne Milagros, gracias por mandar sus respuestas. Daniela, Melina, gracias. Ivonne Milagros, Sebastián Enrique. Ahí están los nombres de los estudiantes a quienes han mandado sus respuestas. Siempre muy agradecidos todos ustedes por mandar sus respuestas. Estos minutos que quedan es para preguntar. Es para que me escribas preguntas del tema o temas anteriores. Es la oportunidad, ¿ya? Escríbeme, por favor. Yo tengo que absolver tus dudas, pero también yo voy a hacer preguntas, pero primero es lo primero. Lo primero es que me preguntes. No te preocupes, dice, profe, pero lo de hoy día está claro. Perfecto, pregúntame semanas anteriores. ¿De acuerdo? Pero pregúntame, hijo, pregúntame. Si hay algo que no escuchaste bien y quieres que repita, yo lo repito. Yo lo repito. Vamos, vamos. Por favor, escriban preguntas, muchachos, los espero. Vamos a ver, escriban preguntas, escriban preguntas. ¿Quién se anima a escribir sus preguntas, por favor? ¿Eh? ¿Alguna pregunta, por favor? Escriban, escriban. A ver, veamos. Allá, Yasmín Lucero. Estaba, por ejemplo, un señor llamado Luis de la Puente, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Luis de la Puente, izquierda, Movimiento Izquierda Revolucionaria. También estaba Héctor Béjar, del Ejército de Liberación Nacional. Ejército de Liberación Nacional. Y también participó con ellos un poeta llamado Javier Herao. Javier Herao. En esa época, el ejército enviado por Belaúnde y también la policía los enfrentó y los arrestó. Los que no murieron fueron a prisión. Por ejemplo, el poeta Javier Herao falleció en el enfrentamiento que hubo en Madre de Dios con el ejército. ¿Ya? Muchas gracias, Yasmín. Muy amable por tu pregunta. Pregunten, muchachos. Así como Yasmín, gracias. Pregunten. Despejen sus dudas. Si no es de la clase de hoy, de temas anteriores. Estos minutos que dejo yo es para que usted me pregunte, para que no diga, profe, no me ha contestado. Acá estoy para contestarte. Vamos, vamos. Ahorita mismo, escríbeme, escríbeme. Sí, voy a hacer mis preguntas, pero tengo que esperarte, pe campeón, para que tú preguntes. Ya, vamos, vamos a ver. Una pregunta más siquiera. ¿Quién más se anima a ver? Una pregunta más por ahí para ya contestar a los muchachos. A ver, ¿quién se anima a preguntar? A ver, yo voy a hacer una pregunta, ¿ya? Atentos, ¿ah? Escuche, puro oído, atención total. El hombre americano es oriundo de América del Sur. Aparece específicamente en las pampas argentinas hace más de 2 millones de años, durante la era terciaria o cenozoica. ¿Quién fundamenta esta teoría? Alternativa A, Alejandrica. Alternativa B, Antonio Méndez. Alternativa C, Florentino Mellino. Alternativa D, José Belloni. Alternativa E, Paul Ribe. Repito, repito, repito. El hombre americano es oriundo de América del Sur. Aparece específicamente en las pampas argentinas. Hace más de 2 millones de años, durante la era terciaria o cenozoica. ¿Quién fundamenta esta teoría? Alternativa A, Alejandrica. Alternativa B, Antonio Méndez. Alternativa C, Florentino Mellino. Alternativa D, José Belloni. Alternativa E, por Ribe. Universidad del Callao, 2018-2. A ver quién quiere contestar esa pregunta. Muy bien, acá me he hecho una pregunta Paola. Ahorita te contesto, Paola. ¿Qué dicen los muchachos? A ver, la respuesta correcta, ¿cuál es? Gracias, Christopher. Claro, Florentino Mellino. Muy bien, Yasmín. Muy bien, Ivonne. Muy bien, Christopher. Aquí hay una pregunta de Paola. Paola Alejandra dice, ¿qué hacían los apristas rebeldes? No le escuché esa parte. Allá, mira. Te dije o les mencioné que Odría se había unido a Víctor Raúl en la coalición APRA 1, o también llamada Superconvivencia. Un grupo de apristas se enojó porque consideraban que cómo Víctor Raúl se va a unir a lo que ellos decían era el carcelero. Es que Odría los había perseguido con la ley de seguridad interior. Odría los había arrestado, metido preso en la época del Ochenio. Incluso Víctor Raúl ahí la Torre tuvo que pedir asilo en la Embajada de Colombia, ¿sí o no? Entonces, ¿qué decían ellos? ¿Cómo es posible que Víctor Raúl se haya unido? El APRA rebelde será un grupo de apristas que renegó y se salió del APRA. Algunos fueron otras agrupaciones políticas, incluso algunos se unieron a esas guerrillas de ese momento. ¿Te das cuenta? Esa es la idea. ¿Ya? Gracias, Paola Alejandra, muy amable. Si hay alguna otra pregunta, escríbanme, por favor, escríbanme. Acá estoy listo para contestarles. No obstante, vamos a hacer otra pregunta para todos mis tigrillos para que se luzcan. ¡Ay, ay, ay! Esta pregunta es San Marcos 2019-1. San Marcos 2019-1 dice, para el estudio de la etapa de desarrollo autónomo de nuestra historia, el arqueólogo John Rowe estableció criterios basados en la tecnología de producción en la zona de Ica.
que luego extrapoló para toda la etapa prehispánica de los Andes centrales. De acuerdo con estos criterios, la etapa de desarrollo autónomo luego de un periodo inicial se dividía en A. Horizonte intermedio. B. Preincaica incaica. C. Barbarie y civilización. D. Depredadores y productores. E. Lítica y arcaica. Repito, para el estudio de la etapa de desarrollo autónomo de nuestra historia, el arqueólogo John Rowe estableció criterios basados en la tecnología de producción en la zona de Ica, que luego extrapoló para toda la etapa prehispánica de los Andes centrales. De acuerdo con estos criterios, la etapa de desarrollo autónomo luego de un periodo inicial se dividía en A. Horizonte intermedio. B. Preincaica incaica. C. Barbarie y civilización. D. Depredadores y productores. E. Lítica y arcaica. San Marcos 2019-1. ¿Quién me da su respuesta? Vamos, vamos, vamos. ¿Quién se atreve? ¿Qué responderías? ¿Qué letra marcas? A. Horizonte intermedio. B. Preincaica incaica. C. Barbarie y civilización. D. Depredadores y productores. E. Lítica y arcaica. ¿Quién contesta? Vamos, chicos. ¿Qué dicen los muchachos? Y la respuesta correcta es... Señores, hay dos posibles respuestas y la respuesta correcta es la A de abogado, horizontes intermedios. ¿No ve que dice John Rowe? No olvides que John Rowe clasifica la cultura horizonte intermedio. La A. John Rowe, horizontes e intermedios. Esa es la respuesta. No, pues, para John Rowe, las culturas peruanas se dividen en horizontes, culturas panperuanas, culturas que se expanden por todo el Perú, e intermedios, culturas que solo son de carácter regional. ¿Sí o no? Culturas de carácter regional.